Vamos a leer allí la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones de bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oramos por esta palabra que el Señor nos permite abrir en esta mañana, leerla y pedirle que su Santo Espíritu esté aplicándola sobre nuestra vida. Oremos, Padre. Padre Celestial, en el nombre precioso, santo y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, gracias te damos por este privilegio que tenemos de abrir tu santa palabra. Al igual que tu Hijo Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Ilumine, Señor, nuestro entendimiento y abras nuestro corazón para que esta palabra que abrimos en esta mañana, que leemos y queremos exponerla, Señor, tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón, podamos atesorarla en nuestro corazón, podamos tener el deseo vivo por tu Santo Espíritu de vivirla. Señor, sé tú el maestro en esta mañana para cada uno de nosotros. Salgamos de este lugar habiéndote oído a ti hablarnos a través de tu santa palabra. Que nuestra vida sea cambiada, transformada. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Terminamos hoy con una serie de mensajes sobre el testigo, sobre aquello que hemos sido llamados a ser como es testigos. Hemos visto en uno de los domingos que Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces. También hemos visto que Dios nos ha llamado y nos ha provisto a través de la oración de su Hijo Jesucristo, que somos testigos protegidos. Y quisiera hablar en esta mañana, un día en que celebramos el derramamiento del Espíritu Santo, que celebramos Pentecostés. Quisiera que el título del sermón y lo que aprendamos hoy es que también somos testigos poderosos. No solo somos testigos, debemos ser testigos eficaces, somos testigos protegidos, pero también debemos y nos ha dado el Señor todos los elementos para que seamos testigos poderosos en su nombre. Dice la palabra del Señor allí en los versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Se cumple en este momento la promesa del Señor
antes de su ascensión al cielo, cuando Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una pequeña historia para conocer y darnos cuenta que muchas veces Dios nos da un poder para ser utilizado y que no somos conscientes totalmente de lo que Dios nos ha dado. Cuando estaba en la escuela de policía y era jovencito, cierta noche, estando de guardia, no solamente uno estaba allí durante el día a veces estudiando, sino que también había momentos en que había que estar de guardia. Eran épocas muy difíciles. Los años 70, todos conocen esa época, los años, como se ha dicho, de plomo y fuego en nuestra nación. Teníamos un compañero que él era medio juguetón y le tocaba un tiempo de descanso de madrugada, eran cerca de las 2, 3 de la mañana, y él puso su arma, su pistola, la puso en el bolsillo derecho y trató de descansar un poco, pero como se aburría y no tenía más nada que hacer, comenzó a jugar con la pistola y con el gatillo, y un poquito y otro poquito y otro poquito, hasta que finalmente en medio de la noche escuchamos un estruendo terrible. Corrimos todos hacia donde él estaba y dijo: estoy más o menos bien. En realidad me pegué un tiro yo solo. Dice: se me escapó un disparo. Era un tipo que no tenía conciencia de lo que tenía en la mano. Tenía un arma de fuego, un elemento poderoso con el cual no se puede jugar. Hay que saber lo que se tiene, hay que cuidarlo y hay que cuidarse de no hacerse daño a sí mismo, pero sobre todas las cosas, lo que había que hacer es saber que se le había entregado algo que tenía un determinado fin, como era proteger su vida, y por el otro lado que era absolutamente poderoso. No se puede jugar con esas cosas. Así fue lo que le pasó: un disparo en la pierna y unos cuantos meses de yeso, lo que le tocaron. Y en la vida espiritual, Dios nos ha dado un poder que no es una pistola, ni es dinero, ni son títulos, sino la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para cumplir un propósito definido en su misión, en la extensión del reino del Señor Jesucristo, en la transformación de nuestra vida. Pero fundamentalmente, la promesa del Señor aquí es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ese poder que vendría de lo alto, para que seamos testigos de Él, no solamente allí en el inicio, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de la presencia del Espíritu Santo estaría sobre la vida de todos los creyentes. Eso es lo que nos hace testigos poderosos. No todo lo que sabemos, sino la presencia del Espíritu de Dios. Quiero recalcarle esto. Lo que nos hace testigos poderosos no es todo lo que sabemos, no son los títulos académicos, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay dos maneras en que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de que somos testigos poderosos del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos tomar conciencia de que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Somos testigos poderosos. Y una manera de tomar conciencia de ello es exactamente esto: saber, reconocer, tomar conciencia de que hemos recibido, estar seguros que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Están allí todos los discípulos reunidos y los apóstoles en obediencia y en respuesta a la orden que el Señor Jesucristo había dado de que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran lo que Él les había prometido. Ellos ignoran el día exacto en que el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos. Ignoran la hora en que el Espíritu Santo vendría. Ellos ignoran la forma en la cual el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos. Ellos ignoran cuáles serán las consecuencias de recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Y la palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos nos describe exactamente el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la vida de la iglesia, en un día muy particular, el día de Pentecostés. 50 días después de la celebración de la Pascua. Un día llamado también fiesta de las cosechas, donde el pueblo judío presentaba las primicias de las cosechas al Señor. Un día muy especial, donde cada uno debía presentarse en adoración a Dios y traer las primicias de sus cosechas. El Espíritu Santo se derramó en primer lugar sobre la iglesia en una hora también particular. Dice la palabra del Señor que esto sucedió a la tercera hora del día, cerca de las 9 de la mañana. Si usted mira el versículo 15, hay allí algunas manifestaciones que se están dando en la persona de los creyentes y algunos que lo ven suponen que están borrachos y describe la hora que esto sucede. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, cerca de las 9 de la mañana, según como se cuente. Los judíos contaban desde la salida del sol, el comienzo del día, así que cerca de las 8 o 9 de la mañana es que se produce el derramamiento inicial de el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Día de Pentecostés, un día muy particular, día en que se presentaban las primicias de las cosechas a Dios, una hora muy particular, 8 o 9 de la mañana, impensable. Cualquiera hubiera supuesto que semejante acontecimiento debería haber ocurrido en otra hora, pero fue en un día y en una hora en que solo Dios conoce y solo Dios dispuso, primeras horas de la mañana. Todos estaban reunidos allí. En tercer lugar, inicialmente el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de la iglesia en una forma también muy particular. La palabra del Señor nos dice aquí que lenguas como de fuego, echamos su atención a la palabra como, que es una forma. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de los creyentes. En el momento en que el Espíritu Santo inicialmente se derramó sobre la vida de la iglesia, dice la Escritura, la palabra del Señor, que se oyó un estruendo, y otra vez, como de un viento recio. Llamo su atención que no fue un viento recio, sino que el ruido, el estruendo que ocurrió al derramarse la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia fue como de un viento recio. Oyeron el momento en que el Espíritu Santo se derramó. Observaron lenguas como de fuego que se reposaban sobre cada uno de los creyentes.
Y en último lugar, lo que jamás quizás pensaron ellos es lo que habría de ocurrir con eso. Día particular, una hora especial, una forma determinada y unas consecuencias inesperadas para la vida de los primeros apóstoles y los primeros discípulos del Señor. El cambio y la transformación tremenda que va a ocurrir en sus vidas. Ellos experimentan un efecto transformador al tomar el Espíritu Santo control de su vida, llenarlos absolutamente con su presencia y capacitándolos para hablar en otras lenguas de manera milagrosa, y que otras personas también de manera milagrosa pudieran estar comprendiéndolas. Inicialmente esa fue la evidencia pública de haber recibido el Espíritu Santo. El hablar en otras lenguas de manera sobrenatural, milagrosa, y que otros también de manera milagrosa pudieran estar escuchando y entendiendo. Suele explicarse o predicarse este texto solamente de las personas que hablan en lenguas, pero nada se dice muchas veces de que son idiomas conocidos de las naciones circundantes en aquella época. No son lenguas como las de Corinto. Y en segundo lugar, tampoco se dice que el mismo milagro de que hay personas aquí llenas del Espíritu que hablan en otros idiomas, milagrosamente, son milagrosamente entendidas por otras personas. El Espíritu Santo también está utilizando a otros que les escuchan hablar en sus propios idiomas. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 4 al 8, y versículos 4 al 8, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se nos enseña aquí, por lo menos, quiero referirme a tres grandes verdades espirituales. En primer lugar, un nuevo comienzo se ha dado lugar, y el Espíritu Santo ya no estará en forma temporal sobre la vida de los creyentes, de los discípulos, sino que el Espíritu Santo ha venido a morar en forma permanente en la vida de los cristianos. Esta es la primera enseñanza que sacamos de este lugar. El Espíritu Santo ya no estará en forma temporal sobre la vida de los creyentes, de los discípulos del Señor Jesucristo, sino que estará en forma permanente. Juan capítulo 14, versículo 16, dice la palabra del Señor allí. Llamo su atención, por favor, a este texto. Es absolutamente importante para nuestra vida y nuestra doctrina. Juan capítulo 14, el versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no se puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis, versículo 20, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo moraba sobre los primeros discípulos, pero no estaba dentro de los discípulos. ¿Se entiende esto? Por eso el Señor Jesucristo dice: en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy dentro de ustedes.
en espíritu. Jesús está afuera y sus discípulos, por tanto no puede estar dentro de cada discípulo. Pero en aquel día, luego de su ascensión a la gloria, Él derrama del Padre el Espíritu Santo, el Espíritu también del Hijo, dentro de la vida de cada uno de sus apóstoles y sus discípulos. Y esta es la primera verdad que sacamos de esta palabra del Señor. El Espíritu Santo ya no estará en forma temporal, sino en forma permanente en la vida de los cristianos. En segundo lugar, cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, viene en forma soberana. Viene cuando Él quiere, viene en la forma que quiere, y viene no porque la persona se lo pida y Dios esté obligado a responderle. Viene en forma soberana, cuando Él así lo ha dispuesto, cuando Dios mismo lo ha determinado. El mismo Jesús dice: yo soy el que enviaré el Espíritu de mi Padre. No ustedes cuando ustedes quieran. El Espíritu Santo viene en forma soberana, cuando, como Él quiere, y no porque el hombre lo determina. Llamo su atención cuando se ven muchas reuniones especiales y cultos especiales en donde se llama a las personas a venir para impartirles el Espíritu Santo. Como si el hombre pudiese impartir el Espíritu Santo cuando Jesús es quien dice: yo enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No recibimos nada del hombre, se recibe de parte de Dios. El Espíritu Santo ha venido para estar no solo no para estar en forma temporal, sino para estar de manera permanente con el discípulo. Él no se irá, no le abandonará. El Espíritu Santo ha venido en forma soberana. Y en tercer lugar, cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, viene en forma transformadora, capacitando al cristiano, a la persona sobre la que ha venido, para ser un instrumento público del Señor, dándole capacidades, dones inimaginables para Él, pero no para Dios, en forma sobrenatural. No todos hablarán otros idiomas en forma milagrosa, que otros también en forma milagrosa quizás estén entendiendo, escuchando, pero todos van a transformar su vida de manera que en palabras y obras deben la gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo se recibe cuando creemos en Él. Habiendo oído la palabra de Dios, la verdad de Dios, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso enseñan, por ejemplo, la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14 del apóstol Pablo. Recibimos el Espíritu Santo cuando hemos creído. Las formas han cambiado. Quiero enfatizar en este punto. Estamos aquí todos, creo que todos aquí en este lugar somos creyentes. ¿Ha escuchado usted un ruido, un estruendo tremendo el día que recibió el Espíritu Santo? ¿Ha visto lenguas como de fuego asentándose sobre usted? No. Las formas cambian. Dios es soberano. Tenía su razón, es motivo de otro sermón o de otro estudio, el por qué ocurrieron esto de esta manera y para los judíos.
Las formas cambiaron. Ya no hay lenguas de fuego asentándose sobre las cabezas de cada uno que recibe el Espíritu Santo y se convierte en cristiano. Las formas han cambiado, ya no hay un ruido ensordecedor como de un viento recio que llena cada templo cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que no cambian cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona. Su vida debe glorificar a Dios. Sus obras, su palabra, deben ser para la gloria del Señor. Y debemos dar gracias a Dios cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí y nos hemos reunido para adorar a Dios en este día particular. Día en que recordamos el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Recordar también nosotros el día en que el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Tres verdades que deben llevarnos a una vida de agradecimiento a Dios. El Espíritu Santo vino sobre su vida para quedarse con usted para siempre. Él no le abandonará. No estará entrando y saliendo de su vida. Cambiará su ministerio con usted. Él tiene un propósito con su vida. Y si quizás usted o yo no respondemos, Él cambiará su ministerio con nosotros. Pero Él no se irá. El que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. El hombre te abandonará. La iglesia quizás se equivoque y te abandonará, pero el Espíritu Santo no te abandonará. Amén. Él terminará la obra que empezó en vos. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros, para ser nuestra guía, para orar, interceder por nosotros, según dice la carta de Romanos, cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Y podríamos seguir con toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo vino sobre tu vida, sobre mi vida, para quedarse y para hacer su obra en su soberanía sobre nosotros. En segundo lugar, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida en forma soberana. Vino cuando quiso. Vino cuando Él determinó que así debía suceder. Y no todos tuvieron la misma experiencia. ¿Se cayó usted de caballo? Como el apóstol Pablo. ¿Tuvo que ir hasta Damasco para repetir las experiencias del libro de los Hechos? Algunos tuvimos verdaderas crisis al recibir el Espíritu de Dios por nuestro pasado, por la forma en que Él así lo quiso hacer. Otros fue de manera suave, sin siquiera darse cuenta. Algunos recuerdan el día y la hora en que el Espíritu Santo vino sobre su vida. Otros no. Solo saben que no pueden vivir otra vida. Ha sido suave. Crecieron a los pies de sus padres en Cristo, escuchando su palabra, adorando a Dios, comenzando en la escuela bíblica de chicos. Y quizás ni se dieron cuenta cuando Dios entró en sus vidas. Solo saben que no pueden retroceder. No todos tienen la misma experiencia.
No todos tienen la crisis que tuvo el apóstol Pablo. Pero todos saben y son conscientes de que han recibido el Espíritu Santo en sus vidas. Y esta es la razón por la cual tenemos que dar gracias. Porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida de manera soberana. Porque el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida para quedarse para siempre. Y porque el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida para transformarla. Quizá no hablemos otros idiomas, ni tengamos el don de lenguas de Corinto, ni tengamos dones milagrosos, pero la vida nuestra será transformada por el Espíritu Santo, y de hecho lo ha sido. Y esa es la razón por la cual tenemos que dar gracias. Somos testigos poderosos, porque somos conscientes de que hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Somos conscientes que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida porque nuestra vida fue transformada. No somos los mismos que antes. Si somos iguales, entonces deberíamos dudar. Pero si estas señales están realmente en nuestra vida, entonces debemos estar seguros. Debemos dar gracias a Dios y debemos comenzar a vivir como testigos poderosos, siendo conscientes que hay un poder en nuestra vida que no se puede comprar, que un hombre no te puede dar, que el Dios de los cielos, soberano, alto, sublime, santo, el Rey del universo te lo ha dado. Él está en tu vida. La Escritura lo menciona una y otra vez. Pablo se lo escribió a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 6. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y que no sois vuestros? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El Espíritu Santo habita en nosotros y ha venido de manera soberana, como Él quiere, de la manera que Él lo ha considerado. Y no necesariamente todas las manifestaciones y todas las experiencias deben ser iguales. El capítulo 16 del libro de los Hechos nos enseña la experiencia, nos muestra la obra del Espíritu en la vida de una comerciante. Hechos capítulo 16, versículo 13, Pablo está recorriendo allí Filipos y dice la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Una simple reunión de oración de personas no judías a un costado del río. Y un apóstol del Señor trayendo la palabra, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, abriendo el corazón de una comerciante.
no hay lenguas de fuego. No hay un viento recio allí sobre la laguna y sobre el costadito del río, simplemente un corazón que se abre. El Espíritu Santo es soberano. Quiero enseñar esto para los que tienen muchas veces dudas, inseguridades por los mensajes que escuchan. Llevan una vida realmente cristiana, piadosa, pero como no les ocurre lo que a veces ven por internet o escuchan de algunos predicadores que aman a Dios, pero creo están equivocados. No es eso lo que la Escritura en su totalidad enseña. El Espíritu Santo es soberano y obra como Él quiere y viene cuando Él quiere. Por eso insisto con esta pregunta. ¿Todos los que han recibido el Espíritu Santo han tenido lenguas como de fuego sobre su cabeza? No. Entonces, una de dos. O hay algo que falta o no recibieron el Espíritu. Las lenguas que se hablan en el capítulo 2 no son lenguas estáticas como las de Corinto, son idiomas que los demás entendían. Se cumple la profecía del Señor y el mandato del Señor. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿A quién? A los judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. La palabra fue para ellos. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo había ordenado. El envío del Espíritu Santo para comenzar a predicar, comenzando y ser testigos de Él, comenzando con Jerusalén, comenzando con los judíos. Y Él obra de manera permanente, de manera soberana y también de una forma transformadora, en una vida transformada, cambiada para la gloria de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 27, no hay lenguas de fuego asentándose, no hay un viento recio allí, no hay idiomas que nadie entiende. Hechos capítulo 16, versículo 27, ahora la experiencia de un carcelero, un soldado, quizás alguien seguramente violento. No espere que un soldado sea una maestra de jardín de infantes. Han estado allí azotando a Pablo y Silas. Versículo 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quien ha estado en la milicia, policías o soldados saben que se paga caro perder un preso. Responde con total severidad por las personas que han sido puestas a su cuidado. Cuando se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, el soldado que conocemos como el carcelero de Filipo sabe lo que va a venir y decide quitarse la vida en respuesta a lo que le habrá de ocurrir por perder los soldados, los presos que habían sido puestos bajo su cuidado. Sin embargo, allí encontramos a Pablo, al apóstol,
gritándole poco menos que en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Usted cree que si no hubiera sido un convertido, si no hubiera recibido el Espíritu Santo, el apóstol Pablo y Silas los van a bautizar? Pues no, a menos que ellos tuvieran una evidencia realmente clara allí, no los hubieran bautizado, pero los bautizaron. Lidia, una comerciante, Dios abre su corazón. No hay lenguas de fuego, no hay ruido, como de un viento recio. No hay idiomas milagrosos que otros entienden, pero hay un corazón abierto por el Espíritu Santo y hay una obra, una vida transformada. Inmediatamente se convierte, pone su hogar al servicio de la misión de Dios. Este hombre carcelero, un hombre violento, quizás con un pasado de muertes, hombre que hoy diríamos en apremios ilegales, torturando, golpeando personas. Pero el Espíritu Santo viniendo sobre él, trayéndole salvación. Y no hay lenguas, no hay viento, no hay fuego, pero hay una vida transformada. Quizás él mismo estuvo entre los que lo castigaron, entre los que lo golpearon, pero ahora lava sus heridas y los lleva a su propia casa. Hay arrepentimiento en él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya hay bautismo esa noche. Y hay una obra soberana del Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo obra de manera soberana. Viene en la forma que él quiere, como él lo desea. Viene para quedarse en la vida del cristiano. Y viene por sobre todas las cosas para transformar la vida de aquel que Dios ha decidido enviarle su Espíritu Santo. Por eso necesitamos y debemos ser agradecidos con Dios. Dios vino a tu vida porque Él lo ha decidido. Dios vino a tu vida para quedarse, para terminar la obra que empezó en vos. Quizás estés mirándote a ti misma y no, lo que ves no te gusta. Quizás estás luchando con vicios, con carácter, con pasado, con culpas. Pero Dios te ha dado poder. Te ha dado el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es lo que no debemos olvidar. Que Él ha venido para transformar nuestra vida. Y si hoy me caigo, debo levantarme. Si hoy estoy sucio, debo pedir la limpieza. Si estoy enfermo, debo pedir la sanidad. Si estoy en inmoralidad, debo pedir la santidad. Él está dentro mío. No busquen un hombre, busquen Él. No busquen una iglesia, busquen Él. No confíe en rituales, confíe en Él.
Cada vez que usted tenga que doblar las rodillas por un pecado, por un vicio, por una mala acción, por un problema de carácter, recuerde, Él ha venido para estar contigo. Dios te escogió. Él envió su Espíritu Santo para estar contigo para siempre. No en forma temporal. Algunos dicen, no lo siento. No siento la obra del Espíritu. ¿Qué esperas sentir? Estamos tan acostumbrados a recibir mensajes de esa índole que las transformaciones diarias y la obra diaria del Espíritu Santo no solamente no las vemos, sino que tampoco las valoramos. Pastor, no siento el Espíritu Santo. ¿Qué querés? ¿Un caballo para ir a Damasco? No tengo un hermano que se llame Ananías para que te imponga las manos. ¿Qué quieres que haga? Pero lo que tienes es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ponte de rodillas y clámale a Él. Y vive en la seguridad de que eres un testigo poderoso. No somos pusilánimes. No somos poca cosa. Somos testigos de Jesucristo. Amén. Y el poder del Altísimo está en mi vida. Nunca se vive más esta realidad, creo, que cuando uno se enfrenta con el poder de las tinieblas. Y ordena en el nombre de Jesucristo a los demonios cerrar su boca. ¡Cállate! Es el Espíritu de Dios que está dentro nuestro, lo que nos hace testigos poderosos. Sin Él nada somos. Y cuando Él obra, nuestra vida nunca será más la misma. Si usted quiere una vida cambiada, una vida transformada, ríndase al poder del Espíritu Santo. Empiece a ponerse de rodillas a orar. Empiece a tener práctica de ayunar. Disponga tiempo para leer su palabra. Le advierto, el Espíritu Santo es peligroso. Quien se rinde a Él, realmente de corazón, quien dice a Él, haz de mí exactamente lo que tú quieras, le puedo asegurar que si Él quiere lo hará. Y su vida nunca más será la misma. Hace años estuve en un retiro espiritual con un hermano pentecostal. Él nos contaba la historia de cómo el Espíritu Santo obró sobre su vida. Volvemos otra vez, Él obra sobre nosotros en forma soberana. Cuando Él quiere, en la forma que Él quiere, en la hora que Él quiere, con los instrumentos que Él quiere. Él decía, yo tenía una iglesia de 400 miembros. Estaba casado con una joven norteamericana. Él dijo, estaba hecho para aquellos años. Una iglesia grande, llena del Espíritu. Podía dedicarme de lleno al ministerio. Cierto día fuimos a Estados Unidos, a la iglesia de mis suegros, la iglesia donde pastorean, mejor dicho, sus suegros. Y tuve un estudio para los jóvenes. Atención, jóvenes. Sábado a la noche,
14, 15 jóvenes. Él dio el estudio. Y cuando terminó el estudio, el Espíritu Santo guió a los jóvenes a orar por él. Entonces uno dijo: pastor, ¿nos permite orar por usted antes que se vaya? Gracias por el estudio que nos ha traído. Sí, cómo no. Él pensó, según sus propias palabras, bueno, es una oración más de agradecimiento. El Espíritu Santo, cuando estaban orando los jóvenes, se derramó sobre él, lo tiró al piso. Y los que están acostumbrados a ver estas experiencias, dijeron: bueno, en unos minutos se va a levantar. Pero pasó 1 hora, pasó 2, pasó 3, y el predicador seguía en el piso. Así que todos empezaron a asustarse, llamaron al suegro: mire, acá oramos por el pastor se cayó, no se levanta, parece que muerto no está, pero no lo podemos revivir. Vino el suegro, se lo llevaron a la casa, y cuando iba a subirse por la escalera, porque estaba en el primer piso, se cayó en la escalera. Y como él dice, arrastrándome por la escalera, pude llegar al dormitorio. 1 semana en cama, y cada vez que me levantaba al piso. Y el mandato, la obra de Dios de cambiarle el ministerio, dijo: no más, la iglesia se terminó. Y comenzó un ministerio de predicación y llamado a la santidad, a vivir realmente en el fuego del Espíritu, a vivir en santidad. No hubo lenguas extrañas, no hubo un viento recio, no había 120 reunidos en un aposento alto, era una reunión de jóvenes un sábado a la noche. Pero el Espíritu Santo derramándose sobre su vida, cuando Él quiso, como Él quiso, el día que Él quiso, la hora que el Espíritu Santo quiso, y enviándolo al ministerio que el Espíritu Santo quiso. Ese hombre oró por mí. Y mi ministerio cambió desde ese día. No porque Él me hubiera dado algo que el Espíritu Santo no me hubiera podido dar, sino porque el Espíritu Santo me mostró que yo estaba en una iglesia débil, tibia. Textuales palabras del Espíritu para mí. Cuando yo veía a Él hacer las cosas por la obra del Espíritu, dijo: tú sabes que estas cosas son ciertas. Me había acomodado a la iglesia, a que nada sucediera. Durante 2 domingos no pude predicar. Cada vez que subía al púlpito me ponía a llorar. Tuve que llamar a mis autoridades en esa época y decirle: o cambian o me voy. Y gracias a Dios por esas obras, esas visitaciones del Espíritu, que transforman nuestra vida. Pero quiero redondear este punto llamando su atención a estas verdades espirituales que acabamos de ver. El Espíritu Santo ha venido para quedarse con usted, no se irá. Cambiará su ministerio si su vida no responde. ¿Me entiende, verdad? Si su carácter, su vocabulario, su santidad, etcétera, no le responde a Él va a cambiar su ministerio. Pero Él no lo abandonará. Él ha venido sobre su vida de manera sobrenatural y soberana. Viene cuando quiere, cuando Él lo desea, como Él quiere. Y ha venido para transformar su vida, para transformar su ministerio, para transformar tu matrimonio, para transformar la vida de tus hijos. Ese es el Espíritu Santo. Esto es lo que nos hace testigos poderosos de Jesucristo. Hablarle a otros de Jesús y de lo que Jesús puede hacer
Porque hemos visto que todo eso ha sido hecho en nuestra vida primero. Quien no ha recibido el Espíritu Santo no puede ser un testigo poderoso. No lo puede ser. Hablará de Jesucristo, predicará un sermón, tendrá una clase, será un teólogo. Y he conocido muchos de estos. Pero no será un testigo poderoso, a menos que el Espíritu Santo esté en su vida. Somos testigos poderosos porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Somos testigos poderosos cuando tomamos conciencia